Hola a todos jóvenes, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar con un gran arquitecto, el arquitecto Viviano Villarreal. Arquitecto, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí contigo, Abraham. Es un verdadero placer que hayas aceptado la invitación. Por favor, platícanos en dónde nos encontramos. Pues mira, estamos en Monterrey, Nuevo León, en el municipio de San Pedro, en un proyecto que para mí es muy especial porque fue mi primera casa y fue diseñada para un familiar. Entonces, todo ese tema se junta en un diseño que es para alguien que tú amas y quieres y que le eches mucho cariño porque es también la primera obra. También la primera obra suele ser la que tiene todos los errores, ¿no? Y de que aprendemos. Entonces, esta es la casa escalera. Arquitecto, platícanos un poco del contexto, del terreno, orientación solar, por favor. Bueno, el terreno es un terreno medio extraño en el sentido que es muy regular, es cuadrado, cuando normalmente te topas con proyectos con terrenos que son más rectangulares. Tiene 20 de frente por 25 de fondo. Como podemos ver, es una zona del municipio de San Pedro, pues de, digamos, medio alta clase, y suelen ser casas muy cerradas hacia la calle. En las esquinas colindamos con una avenida que es más comercial. No está cerrado el barrio, es completamente abierto, cualquier persona puede pasar por aquí. Pero, pues sí, la acera, la banqueta, suele ser muy agresiva el tema de la cochera. Entonces, eso fue uno de los principios de donde comenzamos a diseñar. Primero a resolver los problemas que nos presentaba el cliente, que el cliente nos planteaba que quería muchos metros cuadrados y quería muchos niveles, quizá más de lo que el terreno podía aportar, ¿no? Por las dimensiones que tiene. Es un terreno grande, pero también pues, hay terrenos aquí en la zona de más de miles de metros. Entonces teníamos que meter todo ese programa, pero no queríamos atiborrar la fachada con pura cochera. Y si vemos alrededor, cada casa tiene su estilo. Vemos allá colonial, californiano, contemporáneo, pero todo el primer nivel vemos que casi el 90% de la fachada es cochera. Entonces partimos por esas cosas. Tratar de hacer un proyecto que se llenara de luz la planta baja, que siempre pudieras ver, no tuvieras que entrar y prender una luz, que tratara de comunicar el programa hacia el exterior y que resolviera todos los metros cuadrados que nos estaba pidiendo el cliente, que estaba complicado en el espacio que tenemos, respetando los cascos, CUS, que ya todos los arquitectos sabemos. Y entonces le sacamos una idea al cliente que le decíamos, ¿qué tal si tu casa flotara? Entonces diseñamos una casa que aparenta flotar. Y pues nos decían, ¿y para qué queremos que flote? Le dijimos, pues que al flotar la casa resolvemos todos los problemas que nos estás pidiendo. Excelente. Y para las personas que no sepan, ¿cómo les explicamos qué es el CAS, COS y CUS? CAS, COS, CUS son 3 lineamientos que todo terreno tiene y está registrado ante el municipio. Son los coeficientes, coeficiente de absorción, coeficiente de ocupación, coeficiente de uso. Absorción es área libre que tienes que dejar en el terreno para que cuando llueva, ahí es tierra, no hay nada por debajo, se filtre el agua y no se inunde la calle, que capte agua y no todo lo mande a la calle a través de los pluviales. Coeficiente de uso son los metros cuadrados totales de construcción que no te puedes pasar, te pone un límite por terreno. Y el COS es la huella, es decir, cuánto puedes desplantar en un solo nivel, ¿no? Que el COS y el CAS van relacionados. No tiene que ser área verde, es nada más área de absorción. Digamos, tierra sin nada abajo. Excelente. Más claro ni el agua. Concreto aparente y acero es prácticamente lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Sí, concreto aparente y acero. Al interior tenemos nogal y párale de contar. Entonces hay muy pocos materiales. Bueno, obviamente vidrio. Utilizamos un vidrio de bajo contenido de hierro, entonces no se ve nada verde, se ve súper cristalino. Por ahí te puedo mandar una foto como tenemos aquí. Los cristales afuera, había 6 capas y se veía completamente transparente. ¿En serio? Nada de verde, sí. O sea, el hierro le quita el color. El vidrio trae impurezas, trae minerales, eso se le llama impurezas, son minerales. Y entonces eso da un tinte. El más económico suele ser verde. Tú le puedes después aplicar tintes y químicos para que sea más azul o demás. El que no tiene nada de minerales se llama bajo contenido de hierro porque el hierro te lo mancha. Entonces, diferentes marcas te lo venden como el vidrio arquitectónico, pero como especificación, bajo contenido de hierro cuesta un 30% más. O sea, y no tiene las propiedades de aislamiento acústico. Eso es lo mismo, eso va por el grosor, digamos el espesor. Okay. Eso es nada más 100% estético. No va a ser ni más resistente, ni más acústico,
ni nada. Simplemente más bonito pues que no es verde. Pureza. Exacto. El concreto, la cimbra la hicieron enduelado de madera. Sí, 10 centímetros de altura, cuatrapeada una cuarta. Entonces ahí ves cómo va una cuarta corriendo, ¿no? Excelente. ¿Y las restricciones? ¿Cómo son las restricciones del lote? Todos los lotes de aquí tienen 2 pasillos de servicio a los lados y una restricción de porcentaje a la parte de atrás. Entonces, básicamente eso, 12 metros de altura y el casco oscuro que viene en el municipio, que tú vas a decir, esta casa se diseñó en el 2015, se comenzó a construir en el 2018, se inauguró en el 21, pero se empezó a vivir desde la pandemia en el 20. Excelente, pues vamos a entrar, vamos a ver cómo recibe la casa, porque como dices, la banqueta pues es pequeña, ¿no? En el fraccionamiento. Exacto. Entonces, aquí ya le diste aire. Sí, tratamos de generar varias sorpresas en los recorridos. Y cuando digo los recorridos es lo que una persona ve, de ciencia, interactúa en todos los días de la casa. Tanto una persona que viene por la entrada formal como una persona que entra por la informal, que es la cochera, hacia la cocina. Entonces aquí entras y tú te esperas toparte con un espacio muy reducido y cerrado y te das cuenta que ves 3 alturas, planta baja, mezanín y planta alta lleno de luz. Aquí tenemos estos saguaros y en el patio esta parte de aquí que es la gravilla, abajo está la cisterna. Las casas de cierto tamaño es común tener cisterna. La casa donde yo crecí de niño era una casa de 400 metros de construcción y tenía su cisterna. Lo que pasa es que por mucho tiempo no hubo problema de agua, pero digamos en los 70s, 80s lo había también, aunque la producción era diferente. Sí, era típico que te cortaban todos los días el suministro a cierta hora y volvía a regresar. Entonces entraba, oías las bombas de las cisternas entrar. Fíjate, y eso te deja pensando, que hace 40 años, 50 años, ¿hace cuánto fueron los 70? ¿50 años? Sí, ya vamos para 50. Ya había problemas de escasez de agua. Entonces, no todo tiene que ver, ¿verdad? Con con la mancha urbana como tal, sino los mismos ciclos que tiene el planeta, ¿verdad? Definitivamente hay ciclos, pero definitivamente el crecimiento de la industria y la población tiene que ver. Entonces va creciendo la ciudad, va consumiendo más agua y creo que, no soy experto en el tema, pero creo que faltó planeación y ejecución de planeaciones para solventar las necesidades del vital líquido, como le dice. De acuerdo. Esto se ve muy limpio, el vidrio completo. ¿Qué dimensión tiene ese vidrio? Si aquí tienes una altura de 3.5 a aquel nivel, se alcanza a ver el plafón interior de concreto. Y esta losa es diferente a las demás, pero es una sola pieza y está estructurado con nuestro marco que tiene una cartela detrás, ahí donde está la junta, ¿no? Estas puertas es algo que empezamos con esta casa, de hecho. Todos nuestros proyectos, el despacho empezó en Hong Kong, porque yo estaba trabajando allá con la oficina de OMA, con Rem Koolhaas, y empecé con interiores allá y proyectos allá, y eventualmente los proyectos acá en México. Y todos nuestros proyectos ahora sí que aquí en China tienen este patrón, las puertas, la que estás viendo acá atrás de ti también. Todas. Algún día me encantaría hacer una exhibición de puertas. Excelente. En Ciudad de México y en otras ciudades se usa mucho que las construcciones por arquitectos tienen una plaquita, ¿no? Y te dice quién. Así te dices, ay, Vladimir Casper diseñó tal. Claro. O sea, eso sin tener la placa con el nombre. Aquí puede haber, por ejemplo, un error, que eso me encantaría enseñarte cómo dejamos los errores. Esa placa de ahí era porque hemos diseñado un portón que se metía para acá. El último decidimos meter 3 motores y abrir cada puerta de manera independiente, porque de aquel lado al rato lo vamos a gastar la cochera. Este volumen de aquí después se agregó. Arriba están sistemas de filtración del agua. Ya los vi. Y otras cosas que tienen que ver con los servicios de la casa, y se agregó un almacén. Entonces, esto sobre la marcha de la obra, de repente el cliente ya va entendiendo los espacios y te va pidiendo cosas nuevas. Y está en nosotros como arquitectos ser flexibles para adecuar al cliente, porque el último es la casa de ellos, ¿no? Claro. Ellos saben qué necesitan. Exacto. Me gustó también cómo da la vuelta el mármol, ¿Qué tipo de mármol es? Este es travertino, que le llaman veracruzano, porque hay yacimientos en Veracruz. Creo que este viene de Puebla, de hecho. Está muy bien. Y está el corte natural, con un sellador natural, poro abierto. Se seleccionó que tuviera la mínima cantidad de poro. Oye, qué buen espacio, Platícanos un poco. Bueno, les recuento un poco que se diseñó en el 2015, se comenzó la obra en el 2018, se habitó en el 20 y se terminó en el 21. Entonces tiene ya 4 años aproximadamente habitada la casa
Y aún sigue el proyecto de la casa. O sea, es una casa que no se terminó el día 1, no es un hotel que abrió y está todo listo. Entonces, este es el recibidor que yo siempre le llamaba la biblioteca. Ahí ven unas repisas donde poco a poco van juntando en la familia pues, artefactos que para ellos son interesantes de viajes o fotos o libros y demás. Aquí en el centro falta un elemento que estamos diseñando, que es como una especie de centro de, no diría mesa, sino de cuarto. Y va a haber aquí un sofá o un lugar donde sentarte por si estás esperando a alguien o algo, ¿no? Es el recibidor. Es un recibidor. Sí. ¿Qué altura tiene de Este final ¿ese es techo? 250 o 70 por ahí. 220 tienes ahí en la puerta. Se siente muy compacto porque es concreto. Sí. O sea, es concreto aparente. No. Pero eso te lo explico un poquito más adelante. Ok. Los plafones, todo plafón que tú veas no es concreto. Es estuco y parece concreto. Todo lo vertical que tú ves sí es concreto con varilla y reforzado tal cual como lo conocemos. Okay. Ahí hubo un tema que tuvimos que ser flexibles en la obra. Pero se ve bastante bien, ¿eh? Pero la altura aquí es a propósito. Queríamos hacer este recibidor de estar afuera en la calle, que tu techo es el cielo, pasar y sorprenderte que continúa el cielo y que ves los 3 niveles de la casa, a entrar a una especie de cuevita, ¿no? Que sigue teniendo la luz natural con un solo paño de cristal a través del patio para que esto no tenga que estar oscuro. Ahorita aquí pues prendimos las luces decorativas, ¿verdad? Pero esto no tiene que estar prendido para que sea más bonito en el video de la Pero se ve arquitectura. genial, ¿eh? La verdad que te da un ambiente muy, muy elegante. Y ahí se separa la casa, ¿verdad? Este es el límite de propiedad, está 1 metro atrás de ese muro. Uh-huh. Es el pasillo de servicio. Y aquí lo que tú estás viendo es unas claraboyas que son operables. De hecho, ahí se alcanza una, está un poquito abierta porque tenemos ventilación cruzada. Buenísimo. Se siente como estar dentro del Nautilus Como un del barco. Capitán Nemo. Y bueno, acá hacia donde este es un muro que te divide, una escalera que baja a un pequeño sótano, y este es un baño de visitas que le da servicio a la sala. La sala, y si quieres podemos ver el baño de visitas que está muy bonito. Muy bien. La sala es el party piece, ¿no? Es el punto central de todo el proyecto, que aquí se desenvuelve, ya es la última sorpresa en ver. Tú pasas y entras a un espacio donde la cuevita ahora se hace una doble altura. Tienes este gran espacio donde tienes todo un ventanal operable hacia el jardín. Impresionante, está buenísimo. ¿Qué dimensiones tiene toda esta pieza? De esquina a esquina son 17 metros con 20 centímetros y el ancho de esto es 5 metros. Está genial, ¿eh? ¿Y de altura? Llega casi a los 6, tienes 5,60, 5,70 por ahí. Es que los ventanales también te dan una elegancia al espacio brutal y son corredizos. Claro, y eso es lo que yo trato de explicarle a los clientes. A mí no me gusta la opulencia. Estamos en un barrio de alta clase, es una propiedad muy bonita, pero los materiales, como lo hablamos, son 2, 3 materiales y me gusta la opulencia de espacio. Si tú ves aquí, el tema es la altura. Pero si lo ves en planta, como me acabas de preguntar tú, Abraham, 17 por 5, pues no es un gran espacio. Pero la doble altura y el hecho que tienes acceso a vista del mezanín y que está totalmente acristalado de un lado hacia tu jardín, hace que se siente un espacio, pues, como tú dices, te impacta y se siente mucho más grande de lo que verdad es. De repente los clientes ven los espacios en planta y me dicen, oye, está muy chico, hazlo más grande. Y eso pasó aquí en este espacio. No te creo. Este espacio creció como 80 centímetros más. Y si te das cuenta, falta todavía una mesa de juegos que hubiera allá atrás, redonda. No lo necesitas, esos 80 centímetros. Claro. O sea, tú tenías 580, 420. 420. Sí, y ahorita tienes 5. Se siente más grande de 5. Sí, 5 ya es suficiente. Ya llegaste a 5, ya detente. Si no es lo mismo estar entre 2 muros, Ajá. que estar con uno que es de cristal, ¿no? Se ve genial, ¿eh? Y el concreto tiene mucho que ver. Y obviamente también todo el paisajismo, todo ese muro que esté cubierto de vegetación. Pero sí, el concreto tiene mucho que ver, ¿eh? Ahí se ve cómo van agarrando las enredaderas, pues ya llevan sus 3 o 4 años, pasaron por 2 heladas, ya han sobrevivido bastante bien. Este es un gran muro de concreto aquí, construyó Grupo Índice, en ese entonces se llamaban Onyx, los socios son Jorge Guajardo y Alberto Garza, grandes personas. Ahorita traemos una obra de otra casa aquí cercana con ellos también,
y tiene una calidad increíble. Nos hemos entendido muy bien y hemos trabajado en varios proyectos. Espero que vengan muchos más, ¿no? Saludos, ingenieros, arquitectos. Así Qué es. buena mano de obra, ¿eh? Y aquí el piso sigue siendo el mármol, pero ya es otro formato, ¿o siempre fue este formato? No, es el mismo. Son placas enteras. Si te fijas, afuera se marcan más las juntas que adentro, están más a hueso. Ahí se mete más la tierra y se empiezan a distinguir. Están sin cuatrapeo, una a un lado de la otra. Están con el poro abierto, no se rellenan con resina ni nada así. Ni nada. Está el corte natural y sellado natural. Y es la placa más grande que pudiéramos conseguir. Y alineamos las juntas a la estructura, si te fijas. Esos 3 columnas que están allá, que dividen los canceles, tienen una junta de mármol alineada. Pero la junta se pierde al interior, que es la intención. La idea es que sintieras que es un solo pedazo de mármol, ¿no? Está brutal. O sea, no tiene pulido. No, No, ¿verdad? no. Al corte natural es la especificación. No, o sea, lo queremos mate, no queremos brillo. No querían brillo. Se siente súper elegante. Y el concreto perfecto. Y otra vez las claraboyas. Sí, es algo que se repite en la casa en varios lugares, inclusive en lugares en los que hoy no podremos visitar. Y esto de aquí no quería yo quitarle la masa. El despacho se llama Masa Operaciones, Mass Operations, porque pensamos que como diseñadores de arquitectos tenemos 2 cosas que le podemos manipular: material y la masa de esos materiales. Entonces este muro de concreto, una perforación como aquella, que es para el puente, aceptable. Una perforación aquí para separar entre este volumen y aquel, aceptable. Pero una rayita horizontal del aire acondicionado, pienso que lo hubiera arruinado. Entonces aquí lo que hicimos con el aire acondicionado es que son toberas. Esas las ven a veces en los aeropuertos. Tienen unas caniquitas. Entonces allá atrás está el ducto de los climas y debería haber una tobera para dirigir el aire frío. Sin embargo, salieron carísimas las toberas, las que nos gustaban. Había unas muy económicas, pero muy feas. Y cuando lo operamos así terminado, dijimos, oye, pues funciona. No puedes dirigirlo, pero no necesitas hacerle para abajo, para arriba, como si fuera el carro. Ajá, ¿no? la mentira. Funciona perfecto. Y de hecho, pues le da una calidad más de perforación. Ajá. Porque una raya continua lo hubiera arruinado completamente. Claro. Y que no ves tampoco nada de metal, no ves el perfil. Exacto. Oh, está No, bien. nada de herrerías innecesarias, rejillas innecesarias, etcétera, ¿no? Se ve súper bien y juega realmente con la composición del diseño del espacio. Te cuento un poco el plafón. El proyecto está hecho en acero. Los clientes querían que fuera en acero porque era más rápido, aunque es un poco más caro. Querían mezcla de acero y concreto. Y el plafón siempre iba a ser de concreto. Sin embargo, durante la obra tuvimos que hacer unos cambios por temas de ingeniería y presupuesto. Hicimos las losas de acero, entonces tuvimos que colgantear un plafón de estuco. Viene porque queríamos que la caja fuera negra. Y para hacerla negra, la íbamos a hacer de concreto entintado. Pero el concreto entintado que teníamos en ese entonces, 2018, hicimos unas pruebas aquí afuera y a la semana se ponía morado. Okay. Y el que mantenía su color era carísimo, se nos iba el presupuesto. Pensamos en recubrirlo en piedra negra cuarcita, que es como la pizarra. Ajá. Y luego nos preocupaba que con cambios de temperatura que tenemos en Monterrey, que en Monterrey puede cambiar 18 grados en un solo día, se fueran a despegar y soltar. Entonces acabamos haciendo un estuco que tiene el impregnado de las tabletas igual que el concreto. Y la verdad es que nada más los arquitectos sabemos que no es concreto. Nadie más se va a enterar. No nos gusta... Si no me hubieras dicho, cosas. no me doy cuenta nunca. No nos gusta imitar cosas, pero esas son las cosas que tienes que ser flexible en el proceso de la obra porque estás jugando con pues, muchos miles de pesos, ¿no? Claro. No, yo creo que se cumplió perfectamente el objetivo. De hecho, no sé si puedes ver arriba del bufetero hay una parrilla. Entre la madera de nogal y el concreto, allá atrás se ve el aire acondicionado. Sí. Porque tienes inyección por acá y retorno por acá. Ok. Que queda muy oculta gracias al mueble. Exacto. Y este es tu bufetero. Aquí cuando hay una reunión, este es el comedor de a diario. Por eso están puestos estos 3 platos aquí. Eso se usa todos los días. Como se ha comentado quizá en otros proyectos que has visitado, no se usa ese tema de tener doble mesa, ¿no? Aunque tengas mucho terreno, que este terreno, te digo, pues no es muy grande. Y entonces cuando hay una reunión de 14 personas que te permite esta mesa, aquí pones la comida y aquí tienes cosas para guardar y demás. Ok. Perfecto. ¿Y de qué lado está la cocina? Sí, ven por acá. Ah, que al mismo tiempo tiene puerta, ya vi.
Perfecto. Fue petición que quedara independiente. No, fue parte del diseño de lo que se proponía. Una cocina de doble altura con toda la luz del norte, que tradicionalmente una casa aquí, lo que hubiera sucedido es que esa cochera tiene techo para que no se mojen los carros, Ajá. ¿sí? Y ese techo pues te va a hacer todo esto oscuro. Claro. Y no te va a dar una doble altura. Y luego tienes que trabajar la psicología del cliente, porque me dice, oye, pues es que con esta doble altura y la sala de este lado, pues el olor de la comida se me va a ir para allá. Y les digo yo huelo la comida de mi vecino, imagínate. O sea, es que de repente pensamos que tenemos que compartimentalizar y cerrar todo. Dice, bueno, ¿y cómo climatizas este espacio? Tenemos orientación norte-sur. Estamos en agosto, ahorita en Monterrey, son las 5:30 de la tarde, estuvimos ahí, no hay ni una persiana abajo, está perfecto. ¿Y no está encendido el aire acondicionado? Sí, pero corta cada rato, pero tú no lo Ok. sientes, ¿no? No, Es se siente como temperatura de 22, 20, no es cierto, debe ser ahorita como 26. se siente una frescura, así simplemente. No se siente el aire acondicionado así como tal. Oye, la verdad que la casa es muy disruptiva. O sea, el abrir la puerta. O sea, bueno, es que aquí están pasando muchísimas cosas. O sea, está la cochera y enfrente de la cochera está un ventanal y enfrente del ventanal está la escalera y enfrente de la escalera está la cocina. La cocina está a doble altura. La loza está volando 5 metros sobre las cocheras. Sí. La cocina está abierta hacia el pasillo que se abre hacia la sala, pero al mismo tiempo se cierra. O sea, es un espacio que por lógica, así como yo te lo voy describiendo, no sé si alguien está viendo este video y lo está escuchando solamente, que no lo esté viendo todavía, estás trabajando ahí y dice, ¿qué será eso? ¿No? O sea, A ver, baja las ventanas y pon atención, ¿no? ajá, va a parar lo que está haciendo para abrir la ventana. Esto es lo que les estoy describiendo. Y es una joya total. O sea, pero que rompes. O sea, la escalera al lado del vidrio, al lado de la cochera. Si uno lo empieza a analizar, te das cuenta que hay una especie de paisajismo arquitectónico, que son piezas de concreto y luego vas tapando con una caja de concreto arriba que te crea todos estos espacios y subespacios porque están los medios niveles, ¿no? Doble altura, medio nivel de mezanín y ya pasas al otro nivel. Y conviven todos en esta doble altura y en la de la sala, nada más que en la sala, este puente que te lleva a los dos lados del mezanín, pues te da una pequeña barda para que te vean o que no te vean. Tú te puedes acercar a la orilla y te ven y tú ves y hablas con alguien de la sala y te haces para atrás y ya nadie te ve, ¿no? Okay. Pero sí, en estos dos espacios, ahora sí que aquí la casa se desnuda porque ya entiendes todos los diferentes ambientes que hay. Y todos auditivamente están conectados. O sea, si alguien está cocinando, lo oyes. Si alguien está viendo la tele acá, lo escuchas. Ahí ves los refrigeradores, dos Electrolux. No, perdón, son Frigidaire. Allá atrás está el área de servicio. Y aquí vemos en estos gabinetes, son gabinetes falsos, porque aquí hay dos cosas. Extracción de la cocina y ahí están los ductos del clima que están atrás para la sala. ¿En serio? Y si te fijas por aquí, si regresas y volteas para arriba, hay una necesidad arquitectónica de separar ambos lados con un piso de cristal, ¿no? Es maravilloso, ¿eh? La verdad que es un Disneylandia de arquitectura. O sea, es como, pues no sé, una gran nave industrial, pero que está llena de elementos que se comunica ¿Sí viste aquí arriba? y le da... Ah, Esto. Ok. Ok, ok, ok. Claro, porque estos son dos volúmenes que tienen sus funciones y están unidos por este puente. Ah, ya. Y como arquitectos nos fascinan los puentes, ¿no? Eso de conectar cosas. Y todas estas secuencias y espacios de dobles alturas, al último, lo queremos hacer lo más sencillo posible. Ahorita que si tú lo hablas, si no lo ves, se oye muy rebuscado y complejo. Ajá. Pero hay una simplicidad y hay una calma Sí. para los espacios. Yo le digo a mis estudiantes en la universidad todo el tiempo, es bien difícil hacer las cosas sencillas. Por ejemplo, a mí me encantan el tema de las pirámides. Sí. Una pirámide es una figura súper sencilla, pero lo más es bien complejo hacer las cosas que aparezcan sencillas. La pirámide, lo más complejo para mí es cómo le hacen para que no parezca que esté chueca. Imagínate nivelar eso. Entonces, que las cosas tengan un aspecto sencillo es bien complicado. Es muy rebuscado lograr el detalle de sencillez. Sí, totalmente. Ah, está genial. Bueno, el norte-sur. El Norte, norte-sur es importante. sur, exactamente. Me dicen, oye, es que van a estar calientes los carros. Le digo, no, porque es norte. ¿Se van a mojar? Sí, se van a mojar. Sí, se van a mojar. Pero vas a tener
Pero no importa. en toda tu planta baja, ¿no? Completamente. Y los árboles también son súper importantes, cómo rodean, te ayudan a quitar un poquito de cielo. Y me gustó cómo el puente quedó arriba de los gabinetes, ¿no? Porque luego el pensar en la cocina a doble altura a veces implica que los gabinetes queden completamente descubiertos y el polvo Sí. y, sabes, resolver eso es difícil. Aquí se resolvió muy bien porque los tapaste con programa, con el puente. Sí, eso quedó totalmente integrado. Ahora, este mezanín tiene un par de funciones. De este lado es un pequeño estudio, oficina abierta. Tenemos acceso a un puente, que este puente, cuando estábamos hoy en la sala, quizá te pudiste haber dado cuenta que tiene una función de escala, ¿no? Porque si no, de repente el espacio te sobrepodera, ver tanta verticalidad, ¿no? Estar al lado de un muro de concreto. Entonces, esto le da un poquito de escala humana a ese gran espacio de allá. De acuerdo. Son como esos balconcitos que hacía Le Corbusier, ¿verdad? Que bueno. Y aquí está El lounge. el Chase Lounge. Excelente. Ah, y aquí también haces un piso de vidrio. Claro, el puente es el tema de la separación de elementos, ¿no? No se puede juntar con ninguna otra cosa. Inclusive se queda a unos 30 centímetros de la fachada, ¿no? Claro, tampoco toca de este lado. Independiente aquí. Y además, aquí le diste una altura mucho más baja, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Es el mismo principio que la recepción. No queremos un espacio muy alto, pero tenía dos cosas. Es un mezanín. El mezanín no es alto. Dos, el tipo de uso es el estudio y un cuarto de tele. Una pequeña mesa ahí para comer. Y la otra es un error de construcción. ¿Qué pasó aquí? Durante la obra nos tocó un invierno y nos pidieron que metiéramos calefacción hidráulica. La calefacción hidráulica estaba puesta en la planta alta, que es las recámaras, pero aquí no, porque este espacio se usa muy de vez en cuando. Pero el cliente quería calefacción hidráulica y eso nos robó 10 centímetros. Ok. Entonces era ¿Cómo 10 es la centímetros. calefacción hidráulica? Son unos serpentines que ponen en el piso, quedan embebidos en 10 centímetros de empastado y es agua caliente que está pasando por tu piso. De acuerdo. ¿Qué? Piso radiante también. Piso radiante. Sí, sí, sí. Ah, pues está genial. Toda la casa está apoyada en estas columnas. Son columnas de 22 centímetros de diámetro. Y por ejemplo, aquí en este diagramita, que luego te lo puedo mandar, pueden ver el efecto de este corte, ¿no? Cómo la luz natural desde la calle hasta el jardín atraviesa toda la casa a través del mezanín y te baña hacia abajo en las dobles alturas, ¿no? La cocina, la sala y demás. Está buenísimo el corte. Es como si todo el volumen, la masa de arriba estuviera flotando, ¿verdad? Exacto. Una caja flotando, una casa que parece que flota, ¿no? Claro, porque la casa es la de arriba. Sí. Oye, ¿qué te dijeron los clientes, los propietarios, cuando empezaron a llegar a la obra y empezaron a entender? O sea, la entendieron desde el proyecto. Yo creo que no a nivel de presenciarlo. Sabían los espacios que iban a recibir. Yo no creo que iban a entender las conexiones de las dobles alturas y demás y cómo se siente el espacio. Yo creo que hasta ya lo vieron terminarse, la verdad. Sí, debe haberlos impactado bastante. Entonces un pequeño living, como le llamamos, una mesa de 4 personas, un pequeño sofá y una terracita, que es la que vimos al entrar a la casa en ese patio, ¿no? De la puerta principal. Genial. ¿Cómo se suaviza la luz aquí, no? O sea, el concreto ayuda a que no rebote tanto la luz. Entonces es bastante agradable. Y el norte, ¿verdad? El norte está haciendo su magia. Es que es norte, exactamente. Hasta para las plantas está haciendo su magia, ¿verdad? Si te fijas, el nivel del coronamiento del muro, donde está la jardinera, es el nivel de tu barandal del mezanín acá adentro. Entonces, ese es como una especie de tabula rasa donde uno pudiera imaginarse que de ahí es donde se desprendió la caja de arriba, ¿no? Está arriba y flotando esa cantidad de metros. 1,5 metros, 1,70. Fíjate que aquí, para el tema de la luz, porque es norte, es una luz tímida, es de trabajo, no es radiante. Abrimos aquí para que esto nunca fuera a estar oscuro. Ah, claro. Rompiste un poquito acá. Claro.
Y complejizaste un poquito la fachada, que le vino muy bien también. Eso es una baranda que le da servicio a la estancia familiar más privada. Excelente. Toda esa jardinera con riego automático, me imagino. Es correcto. Sí, ya han sobrevivido su par de heladas de Monterrey. Monterrey, como sabrás, pues tenemos un clima muy drástico. Todo es drástico. Nada de agua, de repente todo el agua. Ibas a venir tú hace unos 2 meses, pero pues fue la tormenta Alberto. Mucho calor y mucho frío. Sin nada de agua, todo el agua. Así. No, qué belleza. Qué lugar. Y el patio es ese lugar donde te recibe la casa, que no te esperas nada, ¿verdad? O sea, empieza muy calladita la casa. Y no Muy- tiene nada, es muy sencillo, pero no te lo esperas. Estás esperando otra cosa, estás esperando un búnker. Ujú, ¿no? estás esperando un búnker Sí. y de repente la casa explota. Exacto. O sea, es como toda una gran doble altura, a excepción de ciertas áreas, ¿verdad? Ujú. El vestíbulo, quizá el servicio. Claro, porque la doble altura te la genera la caja de arriba y entonces tú decides cómo habitar por debajo, si subes o bajas a un mezanín. Me gustaría explicarte la armadura, porque ese claro de 17 metros lo solventamos trabajando con un ingeniero en Inglaterra que se llama Stephen Melville. Esa herrería que tú ves ahí es parte de una armadura. Aquí lo pueden ver. Cuando hablamos con él le dijimos, oye, queremos tener de aquí a acá 17.2 metros libre de columnas. Nos dijo, pues bueno, lo que va a suceder es que se te va a pandear la losa de arriba. Entonces lo que hay que hacer es poner una armadura. Pero si pones una armadura nada más, te va a salir tan gruesa los elementos estructurales que las ventanitas van a estar chiquititas, va a estar súper masiva y muy pesada. Entonces, para aligerar la armadura, vamos a utilizar los muros divisorios de las recámaras de la planta alta, principal, secundaria y secundaria, esos muros como flechas para jalar toda la casa hacia atrás, desbalancear la casa. Entonces, eso le quita presión al centro y puedes aligerar pues, la del que tenemos aquí. Entonces, esa armadura que ven ahí es esa que está allá. Y por eso podemos abrir las puertas hacia el jardín. Excelente. Entonces los muros divisorios acá arriba funcionan también como tensores. Exactamente. Y Buenísimo. si puedes ver la casa de la calle de atrás, arriba en la azotea hay una viga, arriba en este nivel, que está colgando esos tensores. Buenísimo, claro. O sea, hasta que no dices, son, ¿qué? 17 metros sin apoyos. 17 puntos completamente libre. 17.2. Con la clienta era complicado porque cuando no estaba puesto el vidrio no se aventuraba a pasar de aquel lado. Entonces cuando yo venía a revisar la obra, pues le gritaba ya que mira, es que aquí estamos haciendo esto y esto, y ella se quedaba hasta aquí. No se aventuraba. Yo aquí me quedo así. Y haces bien, así. Paso por la orillita. Vamos a pasar al living y luego volvemos a bajar la sala, si te parece. Muy bien, me encantó la escalera, cómo continúa. Bueno, y por eso se llama la casa escalera, ¿no? Claro. Es la misma escalera la que te lleva a todos los niveles. Correcto. Cómo se despliega, ¿verdad? Y de hecho ahí ves el peldaño final que te lleva este mezanín. Ahí ves lo que le tuvimos que agregar. Ah, es la losa radiante. Ya. Exactamente. Ok. Claro, y el primer escalón de la siguiente rampa lo absorbe. Así es. Sí, ahí hicimos unos ajustes. De hecho, la foto de la herrería en obra de esa escalera es preciosa. Se ve más bonito que con la madera, pero bueno, había que taparlo, ¿no? ¿En serio? Siempre fue planeada en madera nogal. Todas las maderas es nogal. Entonces aquí otra vez los materiales. Tienes acero pintado en negro mate, concreto aparente y nogal y vidrio. Se acabó. Súper sencillo. No hay nada de empuñaduras de bronce y aquí metimos hoja de plata. No. Oro rosa, ¿cómo se llama? Sí. Ah, pues está muy bien. Y esta es Era amplia la escalera también. la planta alta. Se no corten la losa. Que mira cómo cambia aquí esto. Después si vemos la fachada otra vez, esto era importantísimo. No continuar la madera aquí para acá porque entonces la caja que está flotando arriba lo hubieras unido con la escalera. Entonces había que separar que la escalera se quedara baja y como que desmaterializar la escalera hacia acá, cambiándolo estos perfiles, bueno, estas placas de acero. Ok. Se separa. Y es una de ingeniería, ¿verdad? Sí, La de la escalera y todo el... todo. Sí, aquí no hay nada laminado. Excelente. Es el living de la familia. Como pueden ver, hay espacios todavía vacíos por llenar con mobiliario, igual que abajo, ¿no? Es una obra en proceso. Bueno, es una casa terminada, pero el interiorismo está en proceso. Muy bien. Es una cocineta, toda equipada. Tienes acá closets con zinc y demás. Una estancia para ver la televisión.
Todo esto ve al norte, pero por privacidad tiene sus persianas. Un escritorio. Puede estar viendo la tele acá, puede estar trabajando acá, puede estar comiendo acá, puede viendo la tele allá. Eso es buenísimo. Donde tú estás parado por allá es para un lugar para tocar música. Ahí en la casa es afine de la música de guitarras. Y va a haber ahí un lounge también, pero todavía no está. Ah, pues está genial. Cómo lo complementa la madera, ¿no? Te da muchísima calidez. Y aquí la división es recámara principal allá con su baño y vestidor, 2 recámaras secundarias con su baño y vestidor. Buenísimo. Muy bien. La verdad que aquí te da otra escala, ¿verdad? Aquí sí deciden subir más la altura de la losa. Sí, pero aquí estás mucho tiempo. En el mezanín estás por poco tiempo, ¿no? Que me gustó la altura del mezanín, ¿eh? Sí, es cómodo. Es muy cómodo, se siente confortable, ¿no? Estás acobijado. También tenemos una altura establecida en México. A lo mejor para un promedio, digamos, de Holanda o Noruega estaría un poco chaparro, pero para nosotros está bien. Sí, sin duda. El patrón de las puertas siempre en todos lados, ¿no? El diseño. Y bueno, bajar esta escalera y ver todo lo que ves Sí, sí, sí. es un trip, ¿no? La profundidad. De tener el mismo material en distintos planos. Qué buena perspectiva. Y toda la estructura de acero, ¿verdad? No, hombre, este es el sueño de un ingeniero amante del acero. Oye, qué interesante. ¿Por qué abren este patín? Ah, esa viga que te estás hablando de esta. Ajá. Sí. Esa viga no estaba en el proyecto. Y lo que sucede ahí es muy sencillo. Tenemos estas columnas que, como te mencioné, tienen 22 centímetros de diámetro, son muy esbeltas. Había una preocupación, y la ingeniería la calculó Steven Melville, el inglés que les mostré. Tiene su despacho que se llama Format en Inglaterra, por si lo quieren seguir. Ellos hacen las esculturas para Burning Man. Ah, o sea, ok. Increíble. Ajá. Y saludos, ingeniero. saludos a Steven, sin él no hubiera sido posible esto. Y entonces la preocupación es que esas 2 columnas tan esbeltas hicieran esto, ¿no? Que en su centro como codo hicieran así. Había que como que detenerlas por el peso de encima. Se sobreprotegió y pues era mi primer proyecto y yo no revisé bien la ingeniería y no me percaté que me habían agregado esa columna. Perdón, esa viga. Entonces, pues hablando con el ingeniero aquí, que es Miguel, muy bueno, Santillán, le dije, ¿qué hacemos? Porque pues eso no iba, pues, pero lo considero necesario, pues me hubieras dicho, pero ya estamos en obra. Dije, ¿la podemos perforar? Y me dice, sí, porque lo que quiero es que me pase la luz, que no sea tan obtrusiva. Y me dice, va, y la perforamos y se quedó. Ok. Para que pasara la luz. Y veo, por ejemplo, estos marcos contienen dentro del cristal, igual que allá, la puerta, ¿no? Es el señor puerta. Y esa es la entrada informal de diaria de los dueños de la casa. Abren, se estacionan, entran por aquí y tienes la vista a tu jardín a través de tu cocina. Tu remate siempre de lado a lado. Así es. No, es que con ese muro verde, cómo no te pones feliz al llegar a tu casa. Ok, arquitecto, entonces ahora sí la prueba de fuego. Claro. Abrir esa ventanal de 4 metros de alto. Esto es el ventanal 480. más alto que hemos grabado en este canal. ¿En serio? Sí. Mira. Así, soplándole. Sí, de hecho tienes que tener cuidado porque agarra momento y luego tienes que pararla. Entonces esta pega con aquella, ancla y empieza a empujar las demás de eso. Abre súper bien, ¿eh? El perfil. ¿Qué tipo de línea es? Estas las trajeron de España. Se me olvida la marca. Pero son españolas. Y de nuevo, imagínate ese vidrio si hubiera sido el vidrio económico verde. Sí, claro. Eso es vidrio doble. Está en el máximo de lo que aguanta el sistema, son 800 kilos. Más de eso tendría que haber sido con motor y no queríamos motores porque no habíamos diseñado un espacio donde albergar el motor. Diseñamos un espacio para las persianas y las de están escondidas porque a cierta hora sí te pega el sol aquí. Tienes que bajarlo. ¿Sí? Aunque es sur, o sea que en el invierno le das la bienvenida a ese sol, pero pues en verano no. Pero haces todo un gran balcón corrido que está muy bien. Allá están esas 2 ventanas chicas, son los baños. Entonces una recámara secundaria, otra secundaria y la máster, la grande, y todas comparten la misma baranda. Esa baranda también la ven atrás, del lado del living, nada más que te dan las persianas abajo. Ok. Se ve muy fuerte. Y toda la estructura de acero es parte importantísima de la composición, ¿eh?
Y si te fijas en el centro de la armadura, puedes ver la pared negra que se ve ahí, que divide los dos baños, y un pedacito de negro que se ve ahí antes de que empiecen las puertas corredizas de la maestra. Ahí es donde está el tensor pasando hasta la azotea, porque en la azotea hay otra viga que la colgantea. Entonces, eso hace que esta viga, de esta armadura, perdón, en lugar de pandearse, se esté recogiendo y haciendo así para poderla aligerar. Ingeniería inglesa y mexicana. Así es, mexicano también. Y si ves, cuando abres de este lado, pues bueno, conectas desde la sala interior con la exterior, ¿no? Ah, es que esto está brutal. Y fíjate, ahí donde estás, fíjate las columnas, cómo no importan. ¿Te fijas? Claro. Están en medio de todo. Pero hubieras tenido esas columnas, su homólogo en la fachada de acá, y por eso no lo queríamos. Pero como el desfasar el eje del muro de concreto y que la columna esté atrás hace que esté en otro plano y ya no importa. Si hubieras insertado esa columna en el muro, pues hubiera sido muy diferente el efecto, ¿no? Es cierto, están detrás, no la toca. Uf. ¿Considerarías esto, arquitecto, una obra brutalista? Pues mira, no la consideraban para la exposición. Así que malditos. Pero... No sé que me estás escuchando, maestro Areño. No, deja tú, son amigos los que lo organizaron. Pero te diría lo siguiente. El brutalismo es dejar el concreto aparente. Entonces, cualquier proyecto que tenga concreto aparente es una obra brutalista. Yo creo que sí. La caja de arriba es puro concreto. Desafortunadamente los plafones tuvimos que hacerlos en estuco, como te comenté, por los temas que se dieron sobre la obra. Pero que si eso no es ya, pues no tiene mucha importancia. Para mí es que estos espacios no se pueden describir ni en planta ni en corte, tienes que vivirlos, ¿no? Pero tienes que diseñarlos en planta y en corte, y tienes que explicárselos al cliente y al constructor. Pero es una opulencia de espacio, no de materiales. Son materiales travertino, concreto, acero. De repente tenemos aquí un calacata y se acabó. Arquitecto, muchísimas gracias por compartir esta joya. ¿Cómo los podemos contactar en redes sociales? Más Operations o Más Operaciones. Si pones arquitecto Viviano Villarreal Buerón, me encuentras en todas las redes. Excelente, arquitecto. Un gustazo conocerle la obra y esperemos seguir conociendo más de su arquitectura. Traemos una obra aquí en Monterrey y los invitamos la siguiente vez que vengas ahora. Excelente. Jóvenes, espero que hayan disfrutado muchísimo el video. Vayan a darle mucho amor a las redes sociales. Ustedes ya lo saben. Cute Paredes, adelante.